Yo no sé si algunos de ustedes en Estadística 1 habían tenido por lo menos una introducción al paquete R. Si no, pues aquí la van a tener, porque algunos de ustedes efectivamente con el profesor de Estadística 1 o los que están repitiendo conmigo o algún profesor de Estadística 2 con el que hayan visto, algunos profesores tratamos de hacer las cosas en R por dos motivos. Uno de los motivos por los cuales lo hacemos en R es precisamente porque es gratis. Ustedes lo pueden instalar en cualquier plataforma de estas que uno utiliza para los computadores, ¿cierto? Es multiplataforma, es decir, yo lo puedo instalar en cualquier plataforma Unix. Las plataformas Unix son Linux y Mac, o lo puedo instalar en Windows y él corre, ¿cierto? Casi todas las plataformas que ustedes quieran imaginar tienen la versión de R. Ahora, el que no lo haya instalado y que nunca yo lo haya trabajado, yo voy a abrirles ahí el Explorer para que lo aprendamos a, digamos, al menos a encontrar e instalar. Es muy sencillo de instalar porque es simplemente como cuando uno instala cualquier cosa que no sabe nada. Siguiente, 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 final, ¿cierto? Solo saber dónde buscar. Entonces lo primero que vamos a hacer es dónde tendríamos que buscarlo, ¿cierto? ¿Dónde tendríamos que ir a buscar el paquete o el instalador de R? Entonces les voy a compartir acá Firefox. ¿Qué tendría que hacer uno acá? Pues literalmente venir, voy a colocar aquí una pestaña nueva y le voy a decir que me busque RProject. Y fíjate que lo voy a escribir con J, ¿cierto? Está en inglés, RProject. Ahí va. Mira, hay que adjuntar la última cuenta de servicio. Apagan por favor los micrófonos para no darnos cuenta de la cuenta de servicio. Sí. Gracias. Bueno, entonces uno llega y le va a buscar RProject y él le saca a uno, el primero que le saca a uno es este enlace de RProject. Nos metemos ahí y ya ustedes buscan el sistema operativo, ¿cierto? Que necesiten. Aquí le dicen a uno para descargar R, ¿cierto? Esto es lo primerito que uno se encuentra cuando se mete a esa página. Y aquí, literalmente, uno tiene dos opciones. Uno, ir a la página principal, ¿cierto? Buscar, digamos, el que uno quiera, ir al el cloud principal o ir a alguno de los países en particular, ¿cierto? Mucha gente le gusta meterse por todas estas versiones. Digamos que yo normalmente me meto hasta cero cloud y a uno le da uno, de una le da uno estas opciones, ¿cierto? Para los tres sistemas operativos que les estaba diciendo, todos aquellos basados en Linux, que es un tipo de programa, ¿cierto? De sistema operativo basado en Unix, lo mismo que Mac. Estos dos son basados en Unix, este es comercial, este es gratis, y Windows. Entonces digamos que ustedes, la mayoría tienen Windows, uno se mete acá y le dice instalar por primera vez R, ¿cierto? Le da clic y él le aparece aquí en el primerito el descargar R. Uno le da a descargar, le da a guardar, cuando le guarda, ¿cierto? Abre y es un ejecutable, entonces uno le da instalar, next, 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 hasta que termina de instalar. Eso es lo primero que uno tiene que instalar cuando va a instalar R, ¿cierto? Solo que R, les voy a mostrar acá, voy a compartir, voy a tratar de abrirlo primero acá para que me lo deje compartir después. R en sí, solito, se deja correr, no es tan amigable. Entonces, al no ser tan amigable, uno recurre, digamos, a otros, sí, a otros paquetes para poder, digamos, que sea un poquitico más fácil de manejar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La consola, que es lo que abre R, ¿cierto? Una vez uno lo instala, esto siempre se lo va a dejar abrir. La consola de R. Uno aquí podría utilizarlo como calculadora. Si yo le coloco 3 más 5, él me lo va a calcular allá como un 8. No sé si lo alcanzan a ver bien. Y si me dicen si está quedando muy chiquitico, ¿por qué? A lo mejor la letra. Vamos a ver si él me deja hacer un zoom por acá. Ahí se ve bien. Perfecto. El caso es que uno lo podría utilizar como calculadora, tiene un problema, y es que al utilizar directamente la consola, a uno a veces se le va olvidando qué es lo que va copiando. Entonces aquí yo tengo 3 más 5 igual 8 y lo tengo ahí, pero cuando yo ya llevo
25, 30, 50 o 500 operaciones, uno no se acuerda qué está guardado en la memoria y qué no está guardado en la memoria. Tal cual yo tengo ese 3 más 5 igual 8, eso no queda guardado en ningún lado. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar que uno lo primero que tiene que hacer es asignar las cosas. Si yo no asigno ese 3 más 5 a un objeto, entonces eso no queda guardado en ningún lado. Entonces, la consola, muy buena, me permitiría hacer cosas, pero alguien se inventó algo un poco mejor, sería el RStudio. Entonces, vamos a ir a buscar, ¿cómo buscaríamos el RStudio? Entonces, directamente vamos a ir a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Creo que ya deberían de estar viendo la consola, perdón, el Firefox. Uno literalmente buscaría aquí RStudio. Ese RStudio, de nuevo, el primero de los enlaces que nos aparece aquí es donde nos vamos a ir y le daríamos descargar RStudio, ¿cierto? Nosotros no vamos a buscar el profesional. Déjenme que estoy peleando aquí con el chat de ustedes que se me atraviesa por todos lados, de los R. Y entonces uno le daría aquí en download, ¿cierto? Download, nos vamos para allá, nos va a dejar descargar, ¿cierto? Primero nos va a pedir escoger una versión. ¿Cuál versión vamos a escoger? Pues normalmente escogemos la que es gratis, free, ¿cierto? Le damos descargar, él busca pues el sistema operativo que uno tenga y le da a descargar. En mi caso, me da pues descargar del Mac, pero a ustedes les buscará el de Windows, él siempre le da, y si no aparece, o sea, si él no le selecciona uno el del sistema operativo y se lo deja acá de primero, pues no busca el sistema operativo uno y lo descarga. Por ejemplo, este es el de R. Sería darle clic a este y él directamente le saca uno el archivo, ¿cierto? Le saca uno el ejecutable. Una vez que termine de descargar, uno simplemente de nuevo, next, 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 next. Eso no le va a pedir a uno ni tarjetas de crédito, ni nada de eso, porque uno descarga la versión gratis, es precisamente para entrenarse. Una de las ventajas de este tipo de herramientas, como RStudio, es que están basadas en, digamos, una comunidad que es conocida en el mundo, que tiene muchas líneas, pero que es el open source, es decir, fuentes abiertas para el conocimiento. De hecho, este sistema hace parte del GNU, así se pronuncia, GNU, que es unas licencias, un grupo de paquetes estadísticos que están hechos para que toda la comunidad pueda participar, darle ojo para que nadie lo vaya a dañar, estarlo cuidando, alimentando, retroalimentando con cosas que la gente va encontrando, de tal manera que sea útil para todos los investigadores del mundo. Entonces ambas son gratis, no piden licencias de nada, no piden tarjetas de nada y por eso es uno de los motivos por los cuales casi todo profesor de estadística y econometría, ¿cierto? Les dicen, vamos a hacer este programa. Antes, yo sé que todos ustedes son muy jovencitos, pero antes a uno le tocaba piratear, digamos, de alguna manera los programas de estadística, los que habían, porque no había ninguno que fuera gratis, todos eran con licencia, entonces uno lo que hacía era que se conseguía una versión pirata y lo instalaba. Y eso no es necesario, ¿cierto? Ni necesario ni legal. Entonces vamos a ir directamente a eso. Ustedes tendrían que abrir el RStudio, no el R, que ya les mostré que esa consola, digamos, no es muy amigable, sino el RStudio. Entonces voy a ir a mostrarles cómo queda el RStudio. Esta sería una consola de RStudio, que tiene la misma consolita que estábamos viendo abajo. No sé si ustedes alcanzan a ver dónde está mi mouse, pero digamos que en la parte de abajo a la izquierda, donde está como subrayado en azul, toda esta parte de acá es la consola, la misma consola que estábamos viendo ahorita de R. Solo que R nos presenta solo esa consola. ¿Qué tenemos aquí además? Esto normalmente no aparece. Esta parte de arriba, donde voy a copiar aquí cosas, no aparece por una sencilla razón. Y es que esta parte de arriba no la trae R de por sí. Y uno de los motivos por los cuales uno instala R y luego en ese orden RStudio es para tener esta ventanita de acá. Esta ventanita de acá es los scripts. Cuando le da
clic derecho por aquí donde está este más con el verdecito encima, ese más verde, le salen todas las opciones en las cuales uno podría digitar acá. La más sencilla de ellas y en la que nos vamos a dedicar es el RScript, literalmente para copiar el código y que no se nos olvide que estamos haciendo. Los notebooks, que son como si fuera una forma HTML de copiar las cosas, es decir, como si fuera una página de internet donde yo puedo mezclar tanto código como comentarios y que me queden bonitos. Markdown, que hace más o menos lo mismo, este que es para las páginas web, TextFile, que es literalmente para que quede texto plano, un compilador C++ cuando yo tengo que hacer cosas un poquitico más complejas, y por aquí un creador de HTML, de presentaciones, de documentos tipo PDF, todo queda como por acá. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar cuando uno abre cuando le da clic al primero, a RScript, le sale una ventanita que es de este lado. Fíjense que yo lo tengo aquí sin título, ¿cierto? Cuando dice sin título y está en rojo significa que primero que yo no lo he guardado, no le he puesto un nombre, pero además el hecho de que ese sin título esté en rojo, lo que va a significar es que yo no he guardado algo que está en esa pantalla. Si ustedes se acuerdan, yo empecé a escribir como letras al azar acá y después las borré. Pues yo no tengo ningún problema con las cosas que borré, pero si yo veo que eso está en rojo, significa que si se me cierra el computador y por algún motivo el RStudio tuvo algún fallo, lo que yo no haya guardado se me va a perder. Siempre es una buena recomendación llegar y como decir, vamos a por lo menos a colocarle nombre para que nosotros nos acordemos qué es. Yo lo voy a dar aquí guardar en este disquete. Le voy a decir aquí introducción. Una cosa importante en R es tratar en lo medida de lo posible de no ponerle nombres, ¿cierto? Con tildes. Voy a colocarlo por aquí en cualquier carpeta, ¿cierto? Cualquiera, lo voy a bajar acá. Fíjense que ya la letra de introducción me pasó a negrita. ¿Qué significa eso? Ya todo lo que está en esa ventana, que no tengo todavía nada copiado, todo está guardado hasta el momento. Y de hecho me está diciendo que la extensión de ese archivo es .r. Eso es importante, que nos diga en qué está corriendo, porque dependiendo de lo que yo vaya haciendo va a tener una extensión diferente. .r significa que es un script y que yo lo puedo correr directamente en esta ventana, en esta vista de acá. ¿Cómo se llama esta ventana? Scripts, ¿cierto? Acá a la derecha hay otras dos ventanas a la mano derecha. Una es esta parte donde dice el environment del ambiente, que dice que está limpio y es porque aquí se van a ir guardando las variables. Yo puedo acá importar datos, limpiarlos. No sé si alcanzan a ver dónde está el mouse, pero ahí hay una escobita que sería para limpiarlo, una lista, un devolverse y tengo el ambiente global, un histórico que uno casi nunca utiliza, pero estos son como los comandos históricos que yo he utilizado acá, ¿cierto? Y ahí me va guardando todas las cosas que yo he hecho. Y él trata de guardar como por si alguna vez no borró algo y se le olvidó meterlo en algún lado. Y las conexiones, ¿cierto? Yo me puedo conectar a cosas externas, digamos, a discos duros virtuales o alguna cosa. Yo lo podría hacer a partir de acá. ¿Para qué? Para traer información que está online, para traer algo que está, digamos, en Python y lo traigo acá y lo vuelvo y lo mando, o está en C++ y lo mando. Estas conexiones y los history sí nos servirían en el caso de que borramos algo, y las conexiones son algo más avanzado. Uno normalmente lo mantiene en esta ventanita del environment. En la parte de abajo van a aparecer varias cosas. Los archivos, ¿cierto? Aquí me va a mostrar que tengo yo guardados mis archivos, ¿cierto? Me va a mostrar mis carpetas, los dibujos que yo tenga. Cuando vamos haciendo, aquí se va guardando cada uno de los dibujos que voy haciendo en R, los paquetes que trae R. ¿Qué son los paquetes? Pues resulta que R es un paquete que se instala, digamos, con ciertas características y ciertas funciones de entrada, pero no todas las funciones las trae por defecto. Algunas cosas, a alguien, digamos, vamos a ponerle un nombre así cualquiera. Carlos Franco llegó y dijo, yo voy a hacer un paquete que haga tal cosa. Y llegó y hizo el paquete porque lo necesitaba hacer. Y dijo, qué tan bueno esto que me quedó. Lo voy a compartir para que otras personas lo puedan usar. Como ya sabemos que esto es una comunidad de datos abiertos y de paquetes abiertos, entonces la gente lo hace, lo pone bonito y lo distribuye o lo regala. Alguna gente hace tesis doctorales haciendo paquetes, maestría, etcétera. Y cada una de estas cositas que tiene aquí el nombre dice System Library es porque alguien
hizo algún paquete que sí quedó sirviendo y lo compartió, ¿cierto? Entonces, la gente cuando lo necesita, lo instala, ¿cierto? Hay algunos paquetes que están en la lista interna, que serían estos de acá, y yo podría simplemente buscar y darle desde acá a instalar, ¿cierto? Yo puedo venir acá al repositorio y colocar, por ejemplo, el BB, que es un paquete para resolver optimización de sistemas no lineales, ¿cierto? Y él viene y me lo instala. Yo simplemente le coloco el nombre del paquete, tengo que buscar cuál es, y lo voy a instalar y lo busca. O si yo tengo algún paquete, lo puedo instalar desde las páginas, ¿cierto? Descargarlo, instalarlo. Normalmente vienen punto raro, cosas así, ¿cierto? O estos que son TGZ y TAR o GZ, que son comprimidos de Unix. Las ayudas, a mí se me olvidó algo, pues puedo venir aquí en Help y colocarle ayuda sobre lo que necesito. Yo no sé cómo es la función plot, entonces escribo aquí plot y él me va dando como las opciones que hay. Y en las vistas, Viewer, realmente no es que se utilice mucho. No, no recuerdo haberlo utilizado jamás para nada, pero bueno. Normalmente con estos 4 primeros, uno se bandea en esta ventanita de la derecha. Entonces, lo primero que quiero que diferenciemos es cómo se trabajaría en estas dos ventanas, en la ventana de scripts y en la ventana de consola, por una sencilla razón. Tienen formas diferentes de manejarse, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le doy a esta primera, en la parte de arriba, 5 más 8 o 5 más 6, yo le doy Enter y él no me va a hacer nada, simplemente me va a hacer un renglón más, ¿cierto? Si yo hago lo mismo en la parte de abajo en la consola, 5 más 6 me va a dar 11. Ah, pero yo quisiera hacer lo mismo, pero tenerlo copiado como está arriba. Pues si yo quiero correr este pedacito de acá, el 5 más 6, yo tengo varias opciones. Una, la que acaba de hacer, cojo con el mouse y subrayo exactamente lo que yo quiero correr. Y puedo venir acá a este botoncito que dice correr, run, y él me lo corre allá abajo, ¿cierto? Fíjense que ya acá abajo me apareció esa operación. Esa es una forma de hacerlo. La otra es, yo no necesito subrayarlo. Si yo estoy parado en cualquier parte del renglón, y en cualquier parte, yo le doy control enter y él me lo hace, me lo corre. No necesita estar subrayado. Si está subrayado, él me corre lo que está subrayado. Pero si yo quiero correr todo el renglón, pues yo simplemente con estar en el renglón le doy control enter y él me lo hace. ¿Por qué les digo eso? Porque hay gente que cuando va a correr un programa en R lo tiene que subrayar, o sea, no se sienten tranquilos si no lo subrayan y le dan run. No, no es necesario, tranquilos. Con estar en el renglón y darle control enter es suficiente, ¿cierto? Para que él ejecute, para que él corra. Yo lo puedo guardar, ¿cierto? Entonces recuerden, fíjense que si yo le coloco aquí cualquier cosa y la borro, él me va a decir, o me va a mostrar aquí que introducción.r está en rojo. Significa que yo tengo algo ahí que copié y que él no ha guardado, él no lo tiene todavía, digamos, dentro del introducción.r guardado como en el archivo. Aún así yo puedo acceder a cualquier cosa o correr a cualquier cosa sin necesidad que esto esté en negro. Bueno. Ahora, ¿qué puede hacer uno con R? ¿Para qué sirve R? Bueno, R es un paquete que empezó por allá en el 90, no le va a gastar tiempo a la historia de eso, pero empezó por allá en el 90 como una iniciativa para poder correr, digamos, datos de manera gratis. Luego eso pasó de una empresa privada a una universidad, y esa universidad simplemente lo disponibilizó, ¿cierto? Los dos investigadores le colocaron el nombre, primero se llamaba S, era un paquete, así se llamaba el paquete S, y después le decidieron cambiar el nombre a R, ¿cierto? Simplemente me imagino que algo tuvo que ver con que el S fue desarrollado para una empresa privada y R ya para la universidad, ¿cierto? Sin embargo, es un paquete que lleva desde el 93, ¿cierto? Entonces, fíjense que desde el 93 acá ha corrido bastante tiempo y ya tenía bastantes mejoras. Al principio era muy bueno, ¿cierto? Porque siempre ha sido, desde el principio ha sido muy bueno, pero cada vez se le agregan más cosas. No podría hacer mayor cantidad de cosas. Literalmente, ustedes se fijan, uno podría hacer, y pueden buscar donde quieran, uno podría hacer cualquier cosa de las que se hacen ahora, y muchos de los gráficos
que ustedes trabajan en, no sé, en Excel, por ejemplo, se pueden hacer por este lado. Y todo lo que hemos visto en los cursos de estadística también se puede hacer por este lado. Una de las cosas, por ejemplo, que uno podría hacer es correr programas, ¿cierto? Cosas para saber qué hace este paquete. Es un paquete que normalmente es pensado como de estadística. Esto no es pensado normalmente o no era pensado originalmente como de programación, pero cada que alguien le ha metido la mano ha tratado de mejorarlo para que sea más versátil y se le han agregado muchas funcionalidades que tienen que ver con la programación. Entonces, va a ser una así bien sencillito, una función. Todas las funciones NR tienen esta forma. Uno le coloca el nombre de la función y un doble paréntesis. Si ustedes se fijan, yo estoy colocando no un igual entre el paréntesis, estoy colocando el nombre de la función que es curve, y el doble paréntesis. Eso es una función, solo que las funciones tienen parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros de la función curva? Pues una expresión, desde dónde hasta dónde va, el número de nodos, si se le va a agregar otras funciones, etcétera. Pero él corre con unas muy básicas. La primera, el nombre de la función. En inglés, seno se escribe como sin, sin. Luego tendríamos que vamos a hacer el gráfico desde, o sea, from menos 2 por pi a una cosa, menos 2 por pi. Si yo le coloco acá, voy a colocarlo por el próximo 2, y voy a colocar aquí 2pi. Si yo lo coloco así, él va a sacar un error. Yo le voy a dar control enter. Fíjense que él me sacó un error. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a colocar la operación producto, yo no lo puedo hacer como si lo estuviera escribiendo a mano. Yo escribiría 2pi junto, pero yo necesito decirle al computador que es que lo que yo voy a hacer entre 2 y pi es un producto, entonces le coloco el asterisco, que es el símbolo como él hace el producto. Yo le doy eso, que ya no me va a sacar ningún error, sino que me va a graficar. Voy a darle zoom, me dicen si les aparece el gráfico acá en la mitad de la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces el gráfico me lo está haciendo entre menos 2pi, y recuerden es 3,14, 15, 92, etcétera. Entre menos 2pi sería menos 6,2 y 6,2. Él me está haciendo un gráfico entre esos dos valores, o 6,3. Bueno, digamos que es menos 6,2 y 6,2. Él se está yendo entre esos dos valores y eso es lo que me va a graficar. Yo le podría colocar un gráfico aún más amplio, cambiar el seno por el coseno, adicionarle cosas, cambiarle el color a la curva. Vamos a ir avanzando con respecto a eso, ¿cierto? En principio uno puede modificar ese gráfico que le da, pero como para que no nos centremos solo en eso, vamos a dejar ahí, ¿cierto? Yo podría hacer cualquier tipo de función colocando siempre esas mismas características. Es decir, paréntesis a la entrada y a la salida. Algunos paquetes, algunas funciones corren sin necesidad de parámetros. Curva no es una de ellas. Cuando yo le doy solo curva y el doble paréntesis, él abajo me va a sacar un error en curva porque necesita al menos la expresión, ¿cierto? ¿Cuál es la función que yo voy a graficar? No trae ninguna por defecto, ¿cierto? Si él tuviera alguna por defecto, pues no necesitaríamos. Entonces yo quiero graficar aquí coseno, es lo mínimo que él me pide. Yo le coloco ahí coseno, fíjense lo que él me graficó entre 0 y 1. El por defecto viene desde 0 a 1, pero si yo quisiera, desde dónde hasta dónde, le toque decir desde dónde hasta dónde. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá. Esta vez no va a colocar from, pues voy a colocar aquí desde menos 10 hasta 10. Yo no necesito colocarle en términos de pi, se lo puedo colocar en términos de números y él me grafica la misma función coseno y le podemos colocar color si queremos. Voy a colocarle aquí coma, col, el color que le voy a poner acá. No, parece ser que no tiene el parámetro color. Pero bueno, sí, no tiene color. Es muy limitadito. Curva no es la mejor forma para hacer gráficos en R. Pero ahora, yo les estaba hablando ahorita de asignar elementos. Cuando yo coloco acá, voy a colocar de nuevo números 9, 10 más 9, por ejemplo. 10 más 9.
y le doy Enter, él me lo va a generar haya un 19, pero este 10 más 9, a pesar de que yo lo estoy viendo acá, no queda guardado en la memoria. Yo lo tengo que asignar a algún lugar, a algún objeto. ¿Cómo se hacen las asignaciones en R? Pues se hacen de la manera clásica, sería decir, yo voy a hacerlo en el elemento X. Voy a dar un espacio simplemente para que me dé orden. Voy a colocar el menor que y voy a colocar el menos. Y voy a hacer otra vez el 10 más 9. ¿Qué va a generar esto? Yo lo que estoy haciendo es, vea, calcúleme el 10 más 9 y me lo asigna, este simbolito acá, que es juntar dos símbolos, el del menor que y el de menos, me lo va a asignar al X, a la X. Yo le doy control enter, él me va a guardar, fíjese que él no me mostró en la parte de abajo, les debe aparecer en azul el asignado al 10 más 9, pero no me mostró nada. ¿Dónde me lo va a mostrar? A mano derecha, donde tenemos este por aquí, X y 19, los valores que él va guardando, ¿cierto? En el Global Environment. Él va colocando acá el X y el 19, porque él ya lo guardó. Al yo asignarlo, al colocar la función de asignación, que es esta flechita, él lo hace. Ahora, mucho cuidado con los errores. Si yo llego, voy a colocar esto mismo. Si yo llego y coloco todo juntico, sin ningún tipo de espacio, él también me lo hace, ¿cierto? ¿Dónde no me lo haría? Si yo le coloco entre el menor que y este menos, si yo le coloco un espacio, él ya no me lo va a ver como asignación, sino que me lo va a ver como un menor y un menos. Entonces él va a decir que es falso, porque lo que está haciendo ahí es preguntarse si la X que yo tengo guardada es menor que menos 10 más 9. Ya me está haciendo un operador lógico. Entonces cuando yo quiero utilizar asignación, entre el menor que y el menos no puede haber ningún espacio. Este que yo deje acá se quita y se coloca acá, ¿cierto? Esa es una forma de asignar. Yo lo podría hacer al revés. Yo podría decir que 89 se lo voy a asignar, entonces voy a colocar en este caso menos y mayor que. Y lo voy a asignar a la letra, bueno, vamos a colocar aquí a perrito. ¿Por qué? Porque me gustó la variable con nombre perrito. Entonces lo guardé editando. Literalmente, el nombre de las variables yo las elijo, ¿cierto? Yo le puedo colocar a mi variable como yo quiera. Entonces, si yo quiero colocarle a mi variable todo el nombre completico de lo que significa, entonces, Producto Interno Bruto, y se lo quiero colocar no como PIB, sino como Producto Interno Bruto, lo puedo hacer. ¿Es más largo? Sí. Se vuelve más complejo estarlo copiando en todos los renglones también. Pero cada uno toma la decisión de hacer como quiera el nombre de sus variables, ¿cierto? Una tercera forma de hacer asignación sería con el igual, que no es muy común verla cuando uno está programando en R, porque realmente mucha gente quiere saber que realmente se lo está asignando al objeto. Entonces, estas dos formas de asignar, de hecho la más usual es la que tengo aquí en la línea 2 o en la línea 3, que es dejar la flechita tal cual está, es mucho más común que si simplemente yo coloco el igual, que también me podría dar, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar acá, por ejemplo, que perrito ahora va a ser igual a 85 menos 32. ¿Qué va a hacer? Él me va a cambiar. Primero perrito era 89. Todavía no he dado control enter en perrito para que veamos. Perrito yo lo tengo guardado acá a la derecha como 89, que fue esta asignación que tengo en la línea 5. Pero cuando yo lo doy a perrito, que está en la línea 7, control enter, él me cambia el número que está, ¿cierto? Pasó de 89 a 53 porque hace la resta 85 menos 32. Me lo guardó. Y eso es una cosa que también uno tiene que tener muy claro. Si yo utilizo el mismo nombre de variable y le doy una nueva asignación, él me borra la anterior. Él no me va a guardar en la memoria eternamente porque él sobreescribe. Él no me va a preguntar, ¿usted desea borrar perrito que tenía la línea? No. Él directamente asume que usted está leyendo, entendió, y que ese valor que usted calculó lo va a guardar ahora y eliminando todos los que haya anteriormente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Cuando yo voy a utilizar varias veces el mismo nombre de la variable, me va a borrar todos los pasos anteriores si yo no tengo cuidado. Bueno, una cosa que yo tengo que tener muy claro con respecto a las asignaciones es hacerlas completas. Yo tengo que tener una variable y un número. Yo no puedo asignarle a un número una variable, ¿cierto? Yo puedo asignarle a una variable un número. Es decir, yo no puedo decir que a 65 le voy a asignar X.
le voy a asignar X. Él me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque yo solo le puedo asignar al revés, ¿cierto? Yo solo le puedo asignar a variables números. Otra cosa que yo no debo hacer y que a veces es muy difícil que uno se le pase, pero no se le pase porque está descuidado algo, es este tipo de cosas, una asignación vacía. Yo tengo X, la asignación, y le doy control enter. Espero que alcancen a ver acá en la parte de abajo a la izquierda en la consola, que me quedó como el X asignación y un más. Esos más en la línea de consola significa que él está esperando que ocurra algo. ¿Qué puede estar ocurriendo? Pues que yo todavía necesito algo. Es más, él me dice acá que está esperando un final para el documento, que esa asignación solita no puede ser el final. Entonces yo lo que tendría que hacer acá, bueno, primero para salir de esa línea de comando, tendría que darle escape, dándole clic acá en la consola, le doy escape, y ya vengo acá y corrijo el error para que no me vuelva a suceder. Entonces él ya no me sacó ningún tipo de error, yo le doy control enter y él me guarda en la X el 56 que acaba de colocar. Mucho cuidado con eso. Pero yo no solamente tengo por qué guardar números, podría guardar mensajes. Entonces, digamos, yo puedo colocar que a la variable y yo le vaya a guardar un mensaje. Ahora, para guardar un mensaje, yo lo coloco entre comillas dobles o simples, no importa, pero comillas. Entonces, fíjate que yo le doy aquí, que yo, mis comillas están encima del 2, chip 2, y yo le coloco aquí, hola jóvenes, ¿qué más pues? ¿Cómo los trata la vida? Todo separado con comas y él me lo guarda completico. Si ustedes se fijan a la derecha, él me quedó guardado tal cual yo lo puse, los jóvenes, ¿qué más pues? ¿Cómo los trata la vida? Y si yo quisiera volver a ver eso, pues lo único que tendría que hacer es de alguna manera imprimir Y. Porque cuando yo estoy mirando en el lado izquierdo, en la parte de arriba, en el environment, Y aparece guardado. Literalmente no está exequible. En la parte izquierda, pues yo lo estoy viendo, pero porque yo lo copié, pero yo quiero saber si sí quedó guardado como yo quiero. La forma de imprimir en Y, hay dos formas, digamos. Bueno, hay muchas, pero digamos las dos básicas son, la primera, darle que lo imprimamos, print Y. Cuando le doy print Y, él me va a generar, bueno, le di control enter. Hola jóvenes, ¿qué más pues? ¿Cómo los trata la vida? Lo que yo tenía copiado ahí. Otra forma de hacerlo sería copiando solo la Y. Entonces voy a copiar aquí la Y, copiando no solo la Y, dándole control enter a esa Y. Él me va a imprimir eso. Y hay una tercera forma que sería cuando yo lo acabo de escribir, o sea, aquí donde está la asignación, yo podría colocar un doble paréntesis al principio y al final. Y él, aparte que me está guardando el hola jóvenes, ¿qué más pues? ¿Cómo los trata la vida en la Y? Me estaría imprimiendo de una vez. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Ya le coloqué el doble paréntesis, le voy a dar control enter. Fíjense en la parte de abajo de la consola, ¿cierto? Fíjense en la parte de abajo de la consola lo que ocurre cuando yo le dé control enter. Si se fijaron que apareció otra vez el mensaje, lo único que hice fue asignar y de una vez colocarle el doble paréntesis, que significa asígnelo e imprímalo, ¿cierto? Ese doble paréntesis al principio, ese paréntesis al principio y al final de una asignación, me lo va a imprimir. Eso es importante porque entonces no tengo que colocar ni print Y ni colocar después Y. De una vez me limpia el código, me lo deja un poquitico más limpio que colocarle Y asignado, luego print Y, luego Y o Y sola. Esta notación con el paréntesis al principio y al final es mucho más limpia que colocar sin el paréntesis después todo eso. Bueno, eh, hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Por qué? Porque R es un paquete que jode con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si yo le coloco acá, por ejemplo, que mi variable es, no sé, no yo tengo mala iniciativa, vamos a colocar aquí carro. Carro es igual a 4 por 4. 4 por 4. Esa es mi variable. La variable la llamé 4. Entonces, cuando yo le doy guardar, ¿cierto? Él me lo guarda así. ¿Qué pasa si yo quiero
volverlo a imprimir. Entonces le voy a colocar aquí carro. Solo que se lo copié con minúscula, ¿cierto? Si ustedes fijan, el carro que yo hice del 4x4 y que asigné está con mayúscula. Cuando yo lo coloco con minúscula, él me dice que el objeto carro no lo encontró. Pero como si yo lo veo a la derecha, pero como si yo lo estoy viendo y lo asigné acá. La ortografía. Carro no está porque no está mal escrito. Cuando yo le coloco la ortografía correcta, que es con la C mayúscula, entonces él me va a aparecer control enter y me da el 16, el 4x4, ¿cierto? Ah, pero es que eso es muy fácil de ver. Muchachos, ustedes no saben lo difícil que a veces que es diferenciar entre la X y la X mayúscula. Uno acordarse dónde carajos puso la mayúscula y la minúscula. Sí, es muy fácil a veces, pero a veces uno llega y dice, pero ¿por qué no si yo lo estoy viendo a la derecha? Fíjense en la ortografía, porque él literalmente se preocupa de esos cosas. Ah, bueno, y otra cosa, ya les había, como mencionaba por encima, yo le puedo colocar números a las letras, pero se lo tengo que poner a la derecha. X1, X2, X3, lo que no me deja hacer es 4X. Eso no me lo lee como una variable. Si yo le, fíjate, yo le coloqué mismo, me colocó un error. Esta forma de escribir las variables no me deja, ¿cierto? Yo le puedo colocar para diferenciar que es la X1, la X2, la X3, pero lo puedo colocar en ese orden, X1, X2, X3. Yo puedo hacer operaciones, imprimir, asignar, todo ese tipo de cosas. Las operaciones básicas creo que son fáciles de visualizar, pero los voy a colocar por aquí. Por ejemplo, 2 más 3 son las mismas de la tecla. Si quiero hacer una resta, 2 menos 5. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una multiplicación 3 por 8 con el asterisco. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una división sería 5 dividido 7, por ejemplo. Y ya, son las 4 operaciones básicas. Fíjense que yo separé las operaciones básicas con punto y coma. Un punto y coma dentro de R funciona igual que si yo le hubiera dado un enter, como si yo lo tuviera en varios renglones. Pero es que fíjense que como 2 más 3, 2 menos 5, 3 por 8 y 5 dividido 7, son operaciones que no me gastan nada. O sea, cada una de ellas me gasta 3 caracteres. No necesito hacerla una por renglón y después darle control enter a todo. Entonces cuando yo le pongo el punto y coma es como si yo le diera subrayar a todo y que todo eso me quedara en un solo control enter. ¿Cierto? Todas estas operaciones, 2 más 3, 2 menos 5, 3 por 8 y 5, 7, cuando yo le dé control enter a esa línea me lo va a ejecutar por los puntos y coma. Él llega al punto y coma y él ya sabe que es como si fuera otro renglón que también tiene que ejecutar, etc. Entonces yo le doy control enter y fíjate que él me genera el 2 más 3 que es 5, el 2 menos 5 que es menos 3, el 3 por 8 que es 24 y el 5 dividido 7 que es 0.71. Ahí me lo calcula. Solo que yo no se lo asigné a ningún lado, él solo me los está calculando ahí, sin guardarlo. Ahora, ¿qué tipo de variables maneja R? R maneja muchos tipos de variables diferentes y cada vez más, porque las variables literalmente cada vez van apareciendo nuevas, con mayores complejidades, que se basan en las anteriores como para desarrollarse, pero algunas son completamente nuevas, ¿cierto? Los tipos de variables básicos que uno normalmente se encuentra, o lo que se llaman objetos básicos de R, o atómicos de R, que son 5, son los caracteres. Y un carácter es, como cuando yo estaba colocando acá entre comillas, carro. Cuando yo lo coloco entre comillas, él lo que está diciendo no es que sea una variable. Cuando yo lo pongo entre comillas, le estoy diciendo a eso es como si fuera un valor, solo que ese valor es carácter. ¿Y para qué se necesitan las variables carácter? Piensen en una encuesta. Ustedes llegan, los van a entrevistar, entonces les preguntan, sexo, masculino o femenino, ¿cierto? ¿Cuál es la ciudad donde viven? Ah, yo vivo en Bello, yo vivo en Copacabana, yo vivo en, no sé, en Niquía, por Dios, Niquía es un barrio. Vivo no sé, en Copacabana, vivo en Sabaneta, vivo en Envigado, vivo en Itagüí, vivo en Medellín. Esos de ahí yo los necesito guardar como variables, yo los guardo como una variable tipo carácter, entre comillas, ¿cierto? Están las variables de tipo numérico, que serían los números reales, digamos 3 dividido 7. Esto literalmente me genera un montón de decimales que están allá abajo. Pues 3 dividido 7 me da ese punto 428571.4. Es un número real.
Esto sería numérico. Y digamos, las enteras, que yo le coloco 4 solito, o si le coloco, no sé, 20 dividido 5, él me lo va a guardar sin decimales. Él me lo guarda o como numérico, es decir, como un número real, o como entero. ¿Cuál es la ventaja si los dos son números de guardarlo como uno y el otro? Pues el espacio en memoria. Realmente cuando yo hago operaciones enteras gasto mucho menos memoria que cuando guardo con operaciones reales. Guardar esos decimales en términos computacionales se vuelve a veces complejo. No con 1, 2, 1000 datos, esos 1000 datos no van a hacer mucha diferencia, sino que yo sé que todos ustedes que son de una generación más digital saben o han escuchado alguna vez por lo menos el término de Big Data. Cada vez tenemos mayores cantidades de datos y entre más simple sea la forma de guardar ese dato, pues más sencillo será de almacenarlo y menos memoria ocupará, ¿cierto? Entre menos complejo sea el dato, es más sencillo y ocupa menos espacio. Las variables complejas, ¿cierto? Esos valores complejos que literalmente, vamos a suponer que yo quiero sacar la raíz cuadrada de 1, square, vamos a hacer por ejemplo el de menos 2, raíz cuadrada de menos 2. Bueno, aquí me colocó que no lo reconocía, pero normalmente lo que se hace es 9 menos 2i. Significa que yo no puse por. El i me lo lee literalmente como el número imaginario, ¿cierto? Si yo le coloco i solito, a ver, 10 menos 4i. Y vamos a hacer la suma, vamos a asignarle el valor de z, y este se lo vamos a asignar, no sé, a x. Y después de asignarlos, vamos a hacer la suma de z más x. Él me va a sumar los valores imaginarios, ¿cierto? Ese número i es el número imaginario, que es raíz cuadrada de menos 1. Nosotros, normalmente en las ciencias económicas no utilizamos mucho los números imaginarios, pero una de las formas como él tiene de representar y de guardar datos es con los números imaginarios, con esa raíz de pi. Y ahí no hay que ponerle entre el 4 y la i, no hay que ponerle el por. Si lo pusiéramos por, él ya pensaría que es una variable, y esa variable que él se estaría imaginando sería una variable que nosotros guardamos y que llamamos i. Mientras nosotros no tengamos que utilizar números complejos, el i lo podemos utilizar como variable, solo que habría que indicárselo, ¿cierto? Si él tuviera guardado la variable i, ahí me sacaría un error, ¿cierto? Normalmente si yo coloco acá que i vale, por ejemplo, 23 y lo guardo, bueno, no me lo siguió leyendo aquí como, tendría que ponerle acá un por para que él me lo lea como variable. Pero bueno. Y sin el por me lo va a leer como imaginario y con el por como una variable. Bueno. Otros serían los valores lógicos. Al principio de la clase estábamos ahí viendo, yo le coloqué un mayor que solito. Vamos a colocar 3 es menor que 25. Eso es una pregunta lógica. La respuesta es 3 es menor que 25 es un falso o un verdadero. A este tipo de variables se les conoce como valores lógicos. Yo podría tener true, que es verdadero, podría tener aquí, digamos, el mayor que, esto mismo con el mayor que sería false, ¿cierto? Falso. Entonces yo tengo verdadero o falso dependiendo de lo que sea él, y él me lo va a guardar como una variable lógica. Y esas variables lógicas siempre son falso o verdadero. Necesarias, muy necesarias para hacer filtros, inclusive para hacer regresión, para hacer un montón de cosas. Yo necesito a veces variables lógicas, verdadero o falso. O a veces, cuando son solo verdadero y falso, a veces los economistas utilizan mucho una palabra, una variable dummy. 1 si es verdad una cosa y 0 si no. Aquí las podríamos manejar desde el punto de vista lógico. Ya les había dicho que el nombre de la función normalmente se utiliza así, nombre, como se quiera que se llame la función, nombre de la función,
y le colocaría acá los argumentos, ¿cierto? Argumento 1, argumento 2. Normalmente los argumentos o los parámetros, o si quieren lo colocamos aquí como parámetro 1, parámetro 2 en vez de argumento, igual a tal cosa. Esos parámetros o argumentos no necesariamente es obligatorio poner parámetro 1 igual a tal cosa, lo que sea como se llame el parámetro. Pero cuando uno llega y no se acuerda muy bien de programar, siempre es mejor dejar el nombre del parámetro porque uno después le toca devolverse. Cuando le toca devolverse a copiar las cosas, o bueno, lleva 5 o 6 meses de haber tocado eso, una semana, y le toca volverse a tocar el código a ver algunas cosas, no se acuerda qué significaba un 25 que había por acá solito. 25, ¿qué es lo que significará este 25? Y uno se queda pensando horas qué fue lo que significaba el 25. En cambio, si uno le coloca acá el nombre del parámetro, from, que solo va a gastar unos 2 segundos programándolo, uno ya sabe que ese parámetro 25 significa desde dónde va, ¿cierto? Y entonces el otro, to, no sé, 200 hasta 200, de 25 hasta 200, queda mejor así. Ah, que es que este primero era la, no sé, la media, entonces la media es igual a 10. Entonces decirle que la media sea 10 desde tal hasta tal, yo creo que es bien importante siempre colocar, así no sea necesario, los nombres de los parámetros con el igual para nosotros poder, cuando volvamos al código, entender que era el 10, el 25 y el 200. El nombre de la función va a variar. Es la normal, rnorm, ¿cierto? Es un número aleatorio normal para media. Los parámetros de este son la media de la desviación estándar. Ya con eso, él me podría generar un número aleatorio. ¿Cuál me quedó faltando? Al X. Fíjate que yo le coloqué el 1, yo después me queda acá, bueno, ¿qué es lo que significará ese 1? Si yo dejo para la normal solo el 1, entonces después me quedo loco. En cambio, yo le coloco acá que es n, y que n vale, vamos a colocarle por ejemplo 10, que me genere 10 números aleatorios normales con media 10 y desviación estándar 25, que me lo genera de una vez, ¿cierto? Este R de random, esta es la distribución normal, el número de números aleatorios que yo quiero, la media, el mu, el SD, es decir, la desviación estándar poblacional, este sería el sigma. Yo le puedo generar eso a partir de los datos. Eso sí, yo los generé, no los guardé en ningún lado. Para poder guardarlos tengo que asignarlos, tengo que colocarles símbolo de asignación para guardarlos en algún lado, si no, simplemente están ahí, ¿cierto? Ah, yo tengo duda de cómo funciona la función normal, yo no me acuerdo. Tengo dos opciones. Amigo Google, ¿para qué te tengo, cierto? Ir, colocar el nombre de la función, buscar en foros, rnorm, ¿cierto? Eso es la versión, digamos, básica. La versión avanzada, ustedes colocan una interrogación, un símbolo de interrogación, colocan la función que quieren averiguar, que en este caso sería rnorm, y le dan control enter. Cuando ustedes hacen eso, fíjense aquí a la derecha, abajo, que apareció para esa función, desapareció la ayuda, ¿cierto? La ayuda que trae la R de documentación. Entonces, la documentación de R trae esto. Entonces le dice uno, dnorm, qnorm, pnorm, qnorm y rnorm. ¿Para qué sirve el primero? Este de acá sirve para la densidad. Ir a la función de densidad y calcular el valor sobre el eje. Esto nosotros normalmente lo llamamos verosimilitud. Pnorm, para calcular la probabilidad. Qnorm, para cuando tengo la probabilidad de calcular el valor sobre el eje. Y rnorm, para generar números aleatorios de una normal en este caso, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría la función de verosimilitud, la función de probabilidad acumulada, la función de teniendo la probabilidad para encontrar el valor sobre el eje y números aleatorios. Cada una tiene sus propios parámetros. Fíjense, aquí yo le toca entrar la X, aquí el Q, aquí la P y aquí el N. Mientras que una cosa que sí le tengo que explicar siempre es la media de la desviación estándar. Si yo la normal, yo no le coloco cuál es la media de la desviación estándar, él va a suponer que, perdón, le tengo que colocar cuál es su media y su desviación estándar. Pero si yo no les coloco esos dos parámetros,
él va a suponer que usted lo que tiene es una normal estándar. O sea, una normal que tiene media 0 y desviación estándar 1. O sea, si yo no le pongo estos dos valores, yo se los podría quitar. Lo voy a hacer acá. El único parámetro que él necesita es el n realmente, es el básico, el mínimo que él necesita, pero si yo le quito todos los demás, él me va a generar también números aleatorios, solo que me va a generar números aleatorios por una normal estándar, es decir, media 0 y desviación estándar 1. Fíjense los números, menos 0.9, 1, 17, 0.17, son números que están, digamos, entre menos 3,1 y 3,1. Mientras que este otro, que era entre con media 10 y desviación estándar 25, fíjense los valores: 37, 15, menos 26, 40, menos 10, 12, etc. Yo tengo que tener muy claro qué es cada parámetro para poder saber qué es lo que estoy manipulando o qué voy a hacer. Yo tengo forma de ir limpiando todo esto. Una, pues, está aquí de la izquierda arriba, lo más sencillo es llegar y borrar todo, ¿cierto? Literalmente llego, subrayo todo y le meto suprimir y él me borra todo. Le puedo dar control Z si me equivoqué y él me vuelve todo lo que yo tengo ahí. Si estoy hablando de la terminal, esto que yo tengo acá abajo, pues no es, aquí, difícilmente lo veo yo, pero acá abajo en la consola, en la parte de la esquina derecha, dice Clear Console. Ese Clear Console le deja hacer uno de eso. Es literalmente una forma sencilla de hacerlo, de limpiar toda esta parte de abajo de la consola. Si yo quiero limpiar, digamos, lo que está en la memoria, borrar todas mis variables guardadas, tengo dos caminos. Uno de ellos, aquí hay una escobita arriba a la mano derecha que está un colorcito, es así. Yo lo puedo oprimir y él me borra todo lo que está abajo la escoba. Otra forma de hacer las cosas pues sería hacer lo siguiente. Yo tengo una función que es rm. Cuando yo le coloco rm y le coloco los doble paréntesis, él me va a mostrar, me debería mostrar aquí por lo menos. Ah, no, rm es para borrar. ls, si yo quiero saber cuáles son los objetos que yo tengo acá, entonces yo le digo ls. ls me va a mostrar qué variables, no es una función, entonces las funciones requieren el doble paréntesis. Así no requiere argumentos, requiere mínimo el doble paréntesis. Entonces ls es una función que lo que hace es ir a la memoria y traerme todas las variables que yo tenga, me las trae y me las pone acá. Ese ls entonces me va a traer todo. Ahora, si yo quiero borrar todo lo que está en la memoria, yo tengo dos caminos. Primero voy a borrar una única variable, rm, perdón, remove. Yo le puedo colocar, quiero borrar carro. Yo le voy a colocar acá, que nrm me borre carro, está escrito con mayúscula. Cuando yo lo escribo de esta manera, rm, que es una función que borra, abro y cierro paréntesis para que haya la función y le coloco entre comillas carro, él va a buscar en mi memoria esa variable y me la va a borrar. Yo hago eso, me va a desaparecer. No sé si se dieron cuenta, arriba a la derecha él me borró carro, ya no me aparece dentro de mi lista. Si yo le vuelvo a dar acá, digamos a mi lista, control enter, por ningún lado me va a aparecer ya carro. Tengo todavía i, perrito, x, y, z como variables guardadas. Yo lo que podría hacer es combinar estas dos funciones, una dentro de la otra, y una vez que yo las combine, puedo borrar todas mis variables. ¿Cómo lo hago? Pues lo primero que yo tengo que hacer, tendría que hacer si yo lo fuera a hacer a mano, sería buscar todas mis variables y luego borrarlas. Saber por lo menos el nombre de ellas y luego borrarlo. Entonces, siempre el interno al externo, yo tendría que ir. Primero, pues las tendría que borrar al final, pero por dentro tendría que hacer el ls. ¿Cierto? Que también requiere doble paréntesis. Cuando yo le doy eso, él me va a decir aquí, pero venga, ¿qué significa ls? Lo que pasa es que ls es el parámetro que rm se llama lista. Le voy a dar aquí que el parámetro es lista. Y él ya se encarga de hacer una lista con ls y borrarme toda la lista con rm. Ahora, que yo si no puedo hacer dentro de una de estas funciones, a los parámetros siempre van con un igual. Aquí yo no puedo colocar en un parámetro el símbolo de asignación. Asignación es solo para guardar objetos, no para los parámetros. ¿Por qué? Porque los parámetros son iguales a un valor. Asignación es asignación, no igual, ¿cierto? No es una cosa temporal. Y es uno de los motivos por los cuales
muchísima gente todavía, digamos, le da pereza, no le gusta programar asignando con igual. Casi todos los programas los hacen con la asignación en vez del igual. Eh, pero es que, profe, todo esto está muy largo de estar copiando y después no acordarse. Sí, entonces, si yo no me voy a acordar aquí todo lo que yo hago, lo que yo puedo hacer es ir comentándolo. Nosotros podemos colocar acá hashtag, asterisco, perdón, numeral, hashtag, como lo quieran ver. Ese numeral sirve para hacer comentarios. Todo lo que esté después de un numeral es leído como comentario y no como código. Yo puedo colocar ahí lo que se me ocurra. Yo puedo colocar acá. Y lo que uno normalmente hace es colocar qué fue lo que se hizo en ese renglón o en el renglón que sigue, ¿cierto? Voy a colocar acá, por ejemplo, sirve para borrar mis variables que están o que se sacan de la memoria con la función yo lo voy a colocar aquí, ls, y cierro. Todo lo que está después del numeral no lo va a hacer, o sea, él seguiría haciendo la función y me lo seguiría colocando en azul, que quiere decir abajo, que lo corrió bien, no me sacó ningún error en rojo, lo corrió, pero todo lo que está después del igual simplemente sirve como comentario. Ahora, yo hice una cosa aquí que uno no debería hacer en un código de computador y es colocar tildes. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, guardo esto y lo abro después, aquí me va a colocar un símbolo raro. Como este está programado en inglés, cuando yo le coloco tildes, cierro y abro, él me las lee ahora porque están abiertas, porque yo le acabé de colocar desde mi teclado que está en español la tilde. Pero cuando yo cierro y abro, él no va a entender la codificación de ese documento. Lo que va a hacer ahí es colocarme un símbolo raro, que es a lo que él se le parecería. Y normalmente lo que a él se le parece no es a lo que uno lee. Entonces uno lo que hace es, a pesar de la ortografía y de lo rico que sería poder colocar tildes, dejar todo sin tildes. Porque si no, eso se vuelve complejo de leer a veces, ¿cierto? Cuando tiene muchas tildes, uno empieza, ¿qué letra es esa? O la ñ, ¿qué letra es esa? Toca empezar a adivinar para encontrar la letra correcta. Bueno, eh, otra cosa que uno puede hacer es, por ejemplo, colocar el comentario al principio. Por ejemplo, voy a colocar aquí constantes importantes en R. ¿Cuáles constantes son importantes en R? Pues, por ejemplo, el pi es una. La otra sería el valor de Neper, el valor de Euler, la exponencial neperiana, que son 3,141592 90, no sé qué, 2291, que sería lo que guardado aquí como 3,141593, o la exponencial de 1, el Euler, que es 2,718282. Él los guarda por defecto, como de esa manera, o el imaginario que ya habíamos hablado, ¿cierto? El I. ¿Qué otra cosa hay por aquí importante? La raíz cuadrada, ahorita lo coloqué. Por ejemplo, sacar raíz cuadrada, numeral, sacar raíz cuadrada. Se hace con una función que es sqrt y le coloco el número adentro del que yo le quiero sacar raíz cuadrada. Por ejemplo, para que verifiquemos a 120, vamos a colocarlo a 25, si yo le quiero sacar la raíz cuadrada de 25, que es 5, yo le doy control enter y él me da el 5 abajo. Se lo puedo sacar a cualquier número que se me ocurra, ¿cierto? Por más raro. Por ejemplo, yo le quiero sacar la raíz cuadrada a pi, que simplemente raíz cuadrada de pi, que es 1,772457. Yo puedo ir sacándole raíz cuadrada a lo que yo quiera. Ahora, si yo ya lo que quiero es, por ejemplo, sacar un logaritmo, entonces sacar logaritmo se sacaría con log o con esto. Logaritmo de 64 y voy a sacar el logaritmo, solo lo estoy copiando por ahora, todavía no les he dado control enter. 64 en base 8. Cuando yo le coloco el logaritmo solito de 64 en la calculadora, cuando yo lo estoy haciendo, por ejemplo, en una calculadora estas Casio que nosotros manejamos siempre,
El logaritmo de 64 sería el logaritmo en base 10 de 64. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé 64? Pero cuando yo lo hago en R o en un paquete estadístico, es el logaritmo solito, sin ninguna indicación, es el logaritmo natural. Entonces yo aquí estoy sacando, es como si yo estuviera en la calculadora sacando el n de 64. Si yo quiero una base diferente, pues le tengo que colocar la base. Lo que está de segundo con la coma es la base. Vamos a colocar, por ejemplo, logaritmo en base 10. Es más, cuando yo le empiezo a escribir log, entonces me dice que el logaritmo en base 10 sería esto, log 10 de 64, que lo podría hacer de manera genérica como log de 64 en base 10. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia. El logaritmo natural de 64, 4 con 16. Logaritmo en base 8 de 64. Eso significa a qué número debe de elevar el 8 para que me dé 64. Este da 2. Logaritmo en base 10 de 64. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé 64? 1 con 8. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé 64? El mismo 1 con 8. Estas dos son dos formas de escribir lo mismo. Logaritmo en base 10. Eso sí, le tengo que poner la base. Si yo lo dejo quietecito, si no le coloco ninguna base, le estoy colocando literalmente logaritmo natural. Y en algunos libros de estadística inclusive utilizan esta misma notación. Cuando ustedes ven en algunos libros de estadística log, log, les están diciendo logaritmo natural. Diferente a la notación de cálculo, que en la de cálculo, no sé si ustedes saben, siempre le colocan ln. Entonces no tiene que tener mucho cuidado con las notaciones de los libros cuando lo abre por primera vez y sobre todo cuando llega el logaritmo, porque a veces uno saca el logaritmo en base 10 y se queda tranquilo y eso ya le tiró todo. ¿Cierto? Bueno. Pues, por ejemplo, yo podría decir acá, bueno, yo no quiero colocar acá el X y todas estas cosas, pero yo puedo colocar acá, esto es logaritmo en el, no sé, en el comentario, log del, a ver, log, número y base. Para acordarme después, ¿cierto? Para eso son los comentarios, para yo después saber qué es lo que está ocurriendo ahí cuando yo lo vaya a hacer. ¿Cierto? Y podría colocar acá, no tiene base, por defecto, la natural, es ln, algo así. Para yo, porque esas ayudas son para uno, eso no va a influir en nada, digamos, en lo que uno está corriendo. Las ayudas normalmente son para que uno, o para la persona que va a leer el código, entienda qué se hizo. Yo puedo juntar o hacer, digamos, la versión más sencilla de juntar vectores o de generar vectores es con una función que se llama concatenar. Concatenar me permite hacer juntar datos, ¿cierto? Digamos, concatenar en R siempre es así, una C minúscula, ojo con eso, C minúscula, doble paréntesis, y yo puedo juntar lo que quiera. Por ejemplo, yo voy a juntar el 1, el 5 y el 8. Él me genera un vector que tiene 5, 1, 5 y 8. No sé si lo alcanzan a ver acá, están separados por espacio. Él me los concatenó. Yo ahí no lo tengo guardado en ningún lado, pero yo podría decir acá que lo voy a asignar a la X, lo asigno. Le voy a decir acá que es un numérico. Ah, pero es que numérico. Yo quiero saber que esto es un vector, entonces aquí va. Vector, vectores. Con la función concatenar. ¿Sí? Doble paréntesis. Bueno, yo le quiero asignar no numérico. De hecho, ahí están enteros. Si lo vamos a pensar, sería un vector de enteros. Vamos a colocar, por ejemplo, acá 5 con 3, para que sea literalmente, sería un vector de enteros. Yo le quiero colocar, por ejemplo, un vector lógico. Ya dijimos que las variables lógicas son true y false. Lo que tendría que hacer aquí es copiar true. Fíjate lo que yo voy a hacer. Yo voy a copiar aquí t true en minúscula. Cuando yo lo coloco en minúscula, no sé si lo alcanzan a ver, queda en azul.
pero en negro. ¿Qué significa que en negro? Que él lo está leyendo como una variable. Para que él me lo lea como una variable lógica, tengo que colocar todo en mayúscula, true. Cuando yo lo coloco todo en mayúscula, ve que él ya cambió a azul. Significa que él ya lo está leyendo como una variable lógica. Y false, copiar bien y todo en mayúscula para que también me lo lea. Aquí, eso sería un vector lógico. Mi profe, pero es copiar true y false todas las veces como largo. Completamente de acuerdo. Entonces uno lo que hace es que lo hace de esta manera. True con una T mayúscula y false solo con la F. Cuando yo dejo la F mayúscula o la T mayúscula, normalmente estoy dejando indicado que estoy refiriéndome a una variable verdadera y falsa. Yo requiero que todo el true y todo el false quede completico, todo en mayúscula, o que por lo menos se deje la T y la F solamente, todo en mayúscula. Voy a guardarla acá, 5.3. Nosotros les puse los mismos nombres. Vamos a poner aquí X1, aquí X2, aquí X3 y aquí X4. Para que vean la diferencia de cómo van quedando guardados allá. Entonces fíjense de X1 cómo quedó. No sé si alcanzan a ver acá. X1 lo guardo como numérico, lo mismo que X2, mientras que X3 y X4 los guardo como vectores lógicos. Ahí dice logic. Arriba a la derecha de decirles a ustedes. ¿Cómo se colocaría un vector con los, digamos, con las condiciones de ahorita de los números complejos? Digamos que sea X5. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, no sé, 1 más 2i. Aquí voy a colocar, no sé, 4 menos 4i. Este de aquí es un valor, un vector complejo. Control Enter y él literalmente me lo guarda como complex, ¿cierto? Complex. Él me guarda los vectores tal cual yo se los voy colocando. Yo puedo hacer producto de vectores, ¿cierto? Yo puedo sumar y restar vectores. Por ejemplo, yo puedo coger x1, que tiene 3 datos, y multiplicarlo por x2, que tiene 3 datos. Cuando yo hago eso, él me genera el producto, ojo, elemento a elemento. Si ustedes se fijan, 1 y 1, el primer elemento. 1 por 1, 1. El segundo elemento son 5 con 3 por 5. 5 por 3 por 5 nos da 26,5. Y cuando yo multiplico 8 por 8 me da 64. Él cogió el primer elemento de x1, lo multiplicó con el primer elemento de x2. El primer elemento de x3 me lo multiplicó con el segundo elemento de x3. Y el tercero con el tercero. Él lo hace en el orden que aparece. Y de hecho, yo puedo hacer esto mismo siempre y cuando los dos vectores uno sea múltiplo del otro. Si no, él lo hace, pero entonces va a generar más problemitas. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo un vector que va a ser, por ejemplo, x6. Y x6 es un vector que contiene, no sé, 2, 4 y 6 como elementos. Fíjense, concatenar para saber que son dos elementos diferentes, tengo que ponerle una coma entre los elementos. Este elemento x6 tiene 3 valores. Y ahora, voy a hacer un x7, que va a tener los elementos 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Vamos a poner que tiene 3 elementos x6 y 6 elementos x7. Ahora yo voy a multiplicar x7 por x6. X6 por x7 da lo mismo. Y él me lo hace sin sacar ningún problema. Uy, pero ¿cómo va a hacer eso si tengo 3 elementos en el 1 y usted dijo que se hacía el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero? ¿Qué hizo de ahí para allá? Pues repitió 2 veces. Si ustedes se fijan, él cogió el 3, que es el primer elemento de x7, y lo multiplicó por 2, que es el primer elemento del vector 6. Luego cogió el 5 por el 4, luego el 6 por el 7. Como se le acabaron los elementos de x6, él vuelve a arrancar desde el principio, es decir, a 9 lo volvió a multiplicar, pero esta es por 2, el 11 por 4 y el 6 por 13.
y me colocó ahí los resultados. Él llega y empieza a repetir. ¿Qué pasa si no son múltiplos? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá que uno de ellos tiene 3 elementos y el otro 5. Entonces vamos a guardar esos dos y hacer el producto. Él me saca un error, me dice que él no puede hacer ese producto porque literalmente no son múltiplos del uno del otro. Es decir, el número de elementos no es igual ni siquiera el doble, ni el triple, ni 4 veces. Tienen que ser múltiplos el uno del otro, al menos en longitud, para que él pueda multiplicar dos vectores que tienen longitudes diferentes. Si tiene la misma longitud, pues el múltiplo es 1. Si el uno es el doble del otro, pues entonces él repite. Pero si no son múltiplos el uno del otro, él no es capaz de hacer la operación, se bloquea, se queda pensando cómo hacer eso. Yo le puedo, entonces, si yo le agrego acá el 13, que era el otro elemento, él vuelve y lo hace tranquilamente. Yo me puedo preguntar por los objetos qué tipo son. Yo no sé. Yo llego y veo el T y el F, yo no sé qué tipo de elemento es eso, entonces yo le puedo preguntar qué clase de objeto es. Clase de objeto que sea X4. X4, fíjate que ahí le está diciendo a uno que es un objeto lógico. Class es la forma de hacerlo, es una función. Yo le tengo que meter dentro de la función el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? La variable a evaluar, en este caso X4. Si yo quiero evaluar qué clases, por ejemplo, X7, le coloco acá y él me va a decir que es numérico. ¿Cierto? Yo me puedo venir acá al environment y leerlo ahí directamente, me puedo venir acá y darle class, porque tengo muchas variables, no quiero ir a buscar, tan difícil los nombres, pongo acá cuál es la clase y simplemente lo saco. ¿Alguna duda está ahí, muchachos? Qué silencio tan asustador. Voy a hacer secuencias de números. Si yo quiero generar números entre 1 y 10, o sea, es decir, si yo quiero generar números entre 1 y 100, entre 1 y 1000, entre 0 y 10.000, lo que sea, yo utilizo varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero hacer los números del 0 al 99. Yo voy a colocar acá 0, 2 puntos y 99. Y esta forma de escribir lo que me va a hacer es una secuencia de números enteros entre 0 y 99. Entonces, yo le doy control enter y me va a generar todos los números entre 0 y 99. Yo los quiero hacer entre 1 y 10.000. 1, 2 puntos 10.000, él me va a hacer todos los números entre 1 y 10.000. ¿Cierto? Me va a generar todos los números enteros. En este caso, él siempre muestra normalmente los 1000 primeros, ¿cierto? Yo le podría, digamos, colocar max print para que él me genere algo diferente. Pero normalmente él imprime hasta 1000 unidades, ¿cierto? Normalmente imprime los 1000 primeros. Yo podría hacer de otras maneras. El caso es que si yo se lo asigno a un vector, yo colocar aquí, por ejemplo, que se lo asigno a Z, él me queda guardado esos 1000 valores en Z. Si yo le doy imprimir a Z, ya sabemos que esos Z están ahí. Yo podría decirle, ¿cuál es el máximo número que tiene Z? El máximo de Z es 10.000. ¿Cuál es el mínimo de Z? Me va a decir que es 1. Entonces me está haciendo todos los números. Le puedo decir que me dé la longitud de Z. Y esa longitud de Z es 10.000, etcétera, ¿cierto? Yo puedo hacer un montón de funciones sobre ella y hacer las cosas. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra. Vamos a suponer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a hacer números, una secuencia entre, no sé, entre pi y 20. Entre pi y 20. ¿Qué me va a generar? Pues me va a generar una secuencia que va entre pi y 20, pero ¿cómo la va a hacer? Entonces, cuando yo le coloco esos dos puntos, es lo que hace, es me coge pi y me la va sumando de 1 hasta que llegue a 20. El primero pi, 3,14, el siguiente 4,14, el otro el 5,14, 6,14. Realmente cuando yo le pongo ese número, dos puntos y un número, yo lo que le estoy diciendo es, vea, usted va a coger ese primer número y le va a sumar de a una unidad hasta que llegue a un valor por debajo del último que usted tiene ahí. Por debajo o igual, ¿cierto? Porque si 10.000 es un entero, él para ahí. Si él se pasa, ¿cierto?
no lo escribe, que ahí llegó hasta 19,14 y paró. ¿Qué otra cosa? Podría ser utilizar la función secuencia. La función secuencia, que literalmente me hace más o menos lo mismo, solo que yo aquí le tengo que colocar desde dónde. Vamos a colocarle acá from pi to 20. Y me hace la misma secuencia, ¿cierto? En vez de colocarle 2 puntos, yo lo podría hacer de esa manera. Ahora, yo podría hacer sin colocarle from y to. Sí, yo puedo colocar acá secuencia. Digamos, vamos a hacerlo entre 1 y 10. Entre 1 y 10. Aquí yo no le pongo los 2 puntos porque ya es una función. Dentro de las funciones, los parámetros van separados con comas. Y yo los puedo dejar explícitos como lo tengo acá, from, to, o dejarlos implícitos como los tengo en el siguiente. Estas dos formas de escribir son lo mismo, solo que la primera nos ayuda a acordarnos qué es el 1 y qué es el 20, o qué es el pi, qué es el 20, desde dónde hasta dónde, ¿cierto? 1 hasta 10 me va a generar todos los enteros del 1 hasta el 10. Ahora, yo podría refinar un poco más esto. Yo podría decirle, es que a mí no me interesa hacerlo unidad por unidad, yo lo quiero hacer cada punto 1. Yo voy a hacer entre 1 y 10, pero lo voy a hacer, si mejor entre 1 y 10. Entre 1 y 10, solo que lo voy a hacer cada 0.1. No lo va a hacer cada unidad, sino cada punto 1 unidad. El que me genera el 1, el 1 con 1, el 1 con 2, el 1 con 3, de ahí hasta el 10. ¿Cierto? Arranca en el 1, que es el primer valor, y va hasta el 10, solo que yéndose cada punto 1. No, pero es que yo no sé cuántos voy a hacer. Bueno, podría hacerlo. Yo quiero hacer es un número que lo haga 51 veces. Yo quiero hacer una lista que tiene 50 términos, por ejemplo. Yo le voy a decir acá que el parámetro que yo voy a utilizar para parar esa secuencia es la longitud. Yo quiero una longitud. Voy a colocarle acá longitud 15. 15 términos quiero yo. Y lo voy a hacer arrancando en, no sé, -2. Y que aumente cada 2,3. Entonces yo le voy a decir, vea, quiero que me genere 15 números. Yo no sé dónde va a terminar, pero que me haga 15 números. Que arranquen de -2 y que cada aumento sea cada 2,3 unidades. ¿Qué me genera? Me genera el -2, .3, 2,6, 4,9, me genera esos 15 números arrancando en el -2, llega hasta 30,2, yendo cada 2,3. Dos formas de hacer secuencia, ¿cierto? Eso sería con la función secuencia. Bueno, vamos a colocar todo esto es parte de la función secuencia. Me colocaré aquí secuencia. Podría ser, por ejemplo, la función réplica. Para yo repetir valores. Réplica. La función réplica se hace con rep. Y esa función réplica lo que me dice es, ¿usted qué número va a repetir o qué conjunto de cosas va a repetir y cuántas veces lo va a hacer? Entonces le va a decir, vea, yo quiero que me replique, no sé, el 3, que me lo haga 10 veces. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a coger el número 3, que yo le dije que me lo repitiera las 10 veces. Pero es que yo quiero repetir es un vector, no un número. Entonces, yo lo que hago es, ¿cuál vector quiere repetir usted? Yo quiero repetir un vector que tiene los elementos -1 y 1. -1 y 1. Que me repita ese vector -1 y 1 y que me lo haga, no sé, 40 veces. Entonces él va a coger ese vector -1 y 1 y me lo va a pegar uno después del otro. 1 y -1, 1 -1 y 1, -1 y 1, -1 y 1, así las 40 veces. ¿Cuántos elementos tiene? 2. ¿Cuántas veces los va a repetir? 40. ¿Cuántos elementos me generó? 80. 80 veces
pero 80 elementos que están compuestos por menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y así hasta el final. Yo le puedo repetir lo que sea. En realidad sí, yo le puedo repetir lo que yo quiera. No sé, vamos a colocarle acá, por ejemplo, que me repita. ¿Qué se les ocurre que vamos a repetir aquí? Hola, que lo haga 40 veces. Me repite hola. Yo lo que quiero es repetir la palabra Medellín. Me lo repite 40 veces, ¿cierto? Yo le puedo colocar lo que yo quiera que me repita, el número es que lo quiera que me lo repita, ¿cierto? Simplemente utilizando la función rep, rp. Ahora, yo puedo, por ejemplo, otras funciones, digamos, para vectores. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, funciones vectoriales. Si yo necesitara, tengo un vector que tiene los siguientes elementos. Un vector que tiene el 2, más el, entonces tiene el 2, el 5, el 3, el 8 y el 10. Digamos que tengo un vector que tiene elementos 2, 5, 3, 8 y 10. Si yo los quisiera sumar, tendría que hacer lo que yo hice aquí, 2 más 5 más 3 más 8 y más 10. Es una forma de hacerlo, pero yo normalmente yo no los tengo así. Yo los tengo escritos de esta manera. Mi vector está escrito como 2, 5, 3, 8 y 10. Está escrito de esta manera. Normalmente lo tengo guardado dentro de Z o dentro de una variable X, digamos. X está asignado a estos valores. Yo quiero sumar los elementos, pues la forma guaricha sería copiar esto que está dentro y cambiar todas las comas formas y darle, ¿cierto? Para que me dé este 28. Pero yo normalmente lo que tengo es X. Y X contiene los valores 2, 5, 3, 5, 8, 10, todos separados. Lo que uno normalmente hace es, por ejemplo, yo quiero sumar lo que tiene X, entonces le digo que me sume X. ¿Qué me va a generar eso? El mismo 28. Ah, no, yo quiero que me haga la media, entonces yo le coloco la media del vector X. Entonces todo lo que yo a veces les pido hacer a mano, de muchachos, calcúlenme la media de X. Desviación estándar, SD, de X, y me la calcula. No sé, la mediana, ¿cómo es median? Median, de X, 5. Yo quiero que me coja y me calcule, por ejemplo, la varianza, var, de X. O que me calcule el mínimo, para poder hacer el rango después, ¿cierto? El mínimo de X, o el máximo de X. Me calcula lo que yo le pide, ¿cierto? Yo ya que guardé mis datos en X, yo puedo sumar todos los términos, promediarlos, sacarle división estándar, sacarle mediana, sacarle varianza, el mínimo, el máximo, con un simple comando, una simple función. En eso es muy rápido R porque está diseñado para hacer estadística. Miren lo sencillo que fue sacar la media, la división estándar, la mediana, la varianza, el mínimo y el máximo, con una funcioncita así súper sencillita. Vamos a suponer que yo tengo estos dos vectores. X es 1, 5, 8, 14, digamos 35. Y tengo un vector que llamaremos Y, que tenga los números, no sé, 3, menos 1, 9, 36 y 100. Vamos a suponer que estos son los valores de X y de Y. Que todos dos tienen la misma cantidad de elementos, 5 elementos, yo los escogí de esa manera, pero bueno. ¿Qué pasa si yo quiero buscar la correlación? No sé si ustedes ya alcanzaron a ver eso en estadística 1. Antes se ve al menos una introducción a correlación y covarianza. Si no, cuando estemos por allá en regresión lo veremos otra vez. X y Y. Yo le puedo buscar.
la correlación de X y la correlación de Y, la covarianza, perdón, de X y Y, colocando simplemente cor y co, correlación y covarianza. Entonces me genera, me calcula esa covarianza o esa correlación. Yo los puedo pegar uno al otro. ¿Cómo los puedo pegar? Yo tengo los vectores, fíjense que están por separados y guardados como X y Y. ¿Qué pasa si yo quiero juntarlos? Los puedo juntar con Cbind de X y Y. Lo que va a hacer es, perdón, con minúscula, de X y Y lo que va a hacer es que me pega uno al lado del otro. Cbind es pégueme las dos columnas. Bind de pegar, C de columna, pégueme las dos columnas. Y fíjense que acá abajo me quedó pegado la columna de las X y la columna de las Y. Ah, no, pues que lo quería pegar era uno debajo del otro, entonces yo le coloco por fila. Entonces le coloco por fila que es row, R, row bind, XY. Él me lo coloca fila 1, 1, 5, 8, 14 y 35, que es la, digamos, la columna, la fila, perdón, de las X, y la fila de la Y. Yo lo quería horizontal, entonces simplemente lo pego con R bind. ¿Qué otra cosa por aquí? Yo puedo transformar objetos, los puedo cambiar, digamos, de otras cosas, pero creo que en la clase de hoy ya estoy sin garganta de tanto hablar. Vamos a ver ahí por hoy. Recuerden que entonces nos encontraríamos la otra semana en este horario. La otra semana haríamos otro repasito. Entonces yo veo una cosa acá. Sí. La otra semana, el lunes, a esta misma hora haríamos la cosa, a no ser que yo tenga algún tipo de reunión o actividad. O en la mañana que de pronto me lo pasen para la tarde. El segundo horario que yo vi que ustedes tenían mayor posibilidad era los miércoles por la noche, miércoles 6 de la tarde. Entonces, si no nos podemos ver el próximo lunes en este mismo horario, 2 de la tarde, nos veríamos el viernes, pero entonces eso lo vamos cuadrando por ahora. Doy en 8, ¿cierto? El lunes vamos a hacer la segunda parte de la introducción. Ya lo que podríamos ir haciendo cuando terminemos esa introducción es, cada que hagamos algún tema en el curso, ir metiendo el tema, digamos, dentro de la clase con a mano y en R. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, espero que les haya motivado y espero que cojan el video y traten de hacerlo ustedes, porque hay uno de los errores grandes cuando uno trata de aprender cualquier código o cualquier paquete de programación es ver muchos videos sin meterle mano al asunto. Lo mismo que aprender matemáticas leyendo. Hay que escribir. En este caso, escribir un programa es sentarse a digitar. ¿Qué les recomendaría yo? Traten de cacharrearlo, hacer cositas, de sacar raíces, de sacar logaritmos, de hacer como las cositas básicas a mano, ¿cierto? Tratando de coger estos códigos y hacerlo. Bien sea porque ustedes tengan pantallazos y los pongan a un lado, traten de hacerlo ustedes, o de preguntarse cosas, mirar si le funcionó o no. Si tienen cuadernito, algo así, escriben los comandos a un lado, escríbanlo, ¿cierto? Esa parte de escribirlo o digitarlo funciona mejor que simplemente, yo les podría mandar ese código, se los puedo mandar, les puedo mandar las diapositivas, se las puedo mandar, pero funciona mejor si ustedes con las diapositivas digitan el código que si simplemente lo miran. Eso, mirándolo no aprende nadie, ¿cierto? Creo que ya habíamos discutido eso alguna vez por ahí comenzando el curso, de pronto se les ha olvidado, pero es como si uno aprendiera a jugar fútbol viendo jugar a Messi. ¿Quién aprende a jugar fútbol viendo jugar un man que juega mucho? Nadie. Toca ir a jugar y uno se da cuenta de todas las limitaciones que tiene y va aprendiendo y jugando. Exactamente eso. No es porque yo me crea el Messi de la programación, sino porque este tipo de cosas se aprende haciendo, ¿cierto? Bueno, jóvenes, Profe, muchas gracias. tarde, nunca cambien. Que estén bien.